presencia de nuestros alumnos, profesores, invitados y comunidad universitaria que hoy se han dado cita en este evento. A continuación, cedemos el uso de la voz a la magistrada Maribel Concepción Méndez de Lara, presidenta del Tribunal Superior Agrario. Adelante, magistrada. Perdón, ¿tiene apagado su micrófono? Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Es un gusto darles la bienvenida a todos los congresistas y a todas las congresistas a la conferencia magistral del doctor Ricardo Monreal Ávila, senador de la República, coordinador del grupo parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Bienvenido, doctor Monreal. Desde luego, nuestro invitado de esta tarde es originario de Plateros, Zacatecas, quien nació y vivió en el campo, con quien compartimos haber nacido en el estado de Zacatecas y desde luego haber estudiado la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Zacatecas, una de las 17 instituciones tanto académicas como públicas, convocantes de este 23 Congreso Nacional de Derecho Agrario en México y sexto internacional. La presencia y la conferencia que nos impartirá el doctor Ricardo Monreal Ávila resulta relevante considerando que a lo largo de toda su trayectoria política, todos sus estudios, tanto en el ámbito académico como en su desarrollo político, ha mostrado su compromiso con el campo mexicano. Esta tarde también queremos agradecer que el Senado mexicano, a través de la Junta de Coordinación Política, es una de las 17 instituciones convocantes a este Congreso. Por ello, nos congratulamos de tener al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República esta tarde. Para moderar la presente conferencia magistral, cedo el uso de la palabra al doctor y magistrado Rubén Gallardo Zúñiga, quien es el presidente del comité organizador. Bienvenido, doctor y senador Ricardo Monreal Ávila. Muchas gracias, maestra Maribel Méndez de Lara, magistrada presidenta del Tribunal Superior Agrario. Me es muy grato presentar a ustedes al doctor Ricardo Monreal Ávila y nos ofrecerá una conferencia magistral con el tema Derecho Agrario y Desarrollo. Antes de ceder el uso de la palabra al señor senador, me es muy grato referir algunas de las amplísimas actividades que ha desarrollado a lo largo de su vida personal, profesional, política, pero que esta tarde vamos a compartir con ustedes. El doctor Ricardo Monreal Ávila es un mexicano proveniente de la cultura del esfuerzo. Es originario del ejido Plateros, ubicado en Fresnillo, estado de Zacatecas. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha destacado por combatir la desigualdad y promover un desarrollo incluyente. Fue regidor y posteriormente secretario del Ayuntamiento de Fresnillo. Deriva de su paso por el Legislativo, 3 veces diputado federal y 2 veces senador de la República. Sobresale su participación en el debate nacional sobre el ejercicio de los derechos políticos y la construcción de acuerdos. A los 37 años fue electo por una mayoría abrumadora gobernador del estado de Zacatecas. Su legado se distingue por la atención a migrantes, jóvenes y mujeres, así como por la tecnificación, modernización y sanidad del campo zacatecano, la atracción de inversión pública y privada y la rendición de cuentas. Además, fue jefe de la entonces Delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México. En 2012, coordinó la campaña presidencial del licenciado Andrés Manuel López Obrador y en 2018 fue coordinador de la defensa del voto en la segunda circunscripción electoral.
Con motivo de la campaña política del actual presidente en funciones, su liderazgo ha sido reconocido por el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza. Actualmente es senador de la República, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Me es muy grato ceder el uso de la palabra al doctor Ricardo Monreal Ávila. Por favor, doctor. Muchas gracias al presidente del comité organizador. Muchas gracias, Rubén Gallardo. Muchas gracias a la presidenta del Tribunal Agrario, nuestra paisana Maribel Méndez. Agradezco a la Universidad Autónoma de México que a través de las facultades de Derecho, de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán y de Ciudad Universitaria, así como a los tribunales agrarios y todas las instituciones convocantes, un total de 17, su invitación a participar en la 23ª edición del Congreso Nacional de Derecho Agrario y Sexta Internacional, denominado el Derecho Agrario Presente y Futuro. La historia de México se encuentra íntimamente vinculada con la lucha por la tierra. La tenencia de la tierra ha sido un factor determinante desde la época prehispánica hasta nuestros días en la configuración del México actual. A diferencia de otros países, México se caracteriza por su riqueza cultural, étnica y de diversidad biológica, así como por su privilegiada ubicación geográfica. Nuestro país se transformó en el siglo pasado con la primera gran revolución en el mundo del siglo XX, de la que se derivó el reconocimiento del derecho a la tierra y en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se plasmó este anhelo y se elevó a rango constitucional la ley del 6 de enero de 1915, que estableció la obligación del Estado de restituir las tierras, confirmar las tierras a las comunidades despojadas y dotar de tierras a quienes carecían de ella o a quienes se les negaron la restitución. La Revolución Mexicana detonó una fase intensiva del reparto agrario durante casi 8 décadas, que significó el fundamento para que ejidatarios, comuneros y sus familias pudieran acceder a la tierra como un medio para alcanzar mejores condiciones de vida y de desarrollo. El proceso de reforma agraria por la que el país ha transitado consiste en el reparto de tierras de 1915 a 1992, la regularización y el ordenamiento de los derechos de propiedad de 1992 a la fecha. Sin duda un proceso inacabado en la que el desarrollo con seguridad jurídica está en la agenda actual. El desafío radica en que los ejidos, comunidades, nacionaleros, colonos y pequeños propietarios, que son poseedores, propietarios y usufructuarios de tierras y recursos naturales, cuenten con la protección de un marco legal agrario
que contribuya al reconocimiento de su identidad cultural y sus tradiciones, y simultáneamente abra la posibilidad de aprovechar el enorme potencial que tiene la propiedad rural en México para mejorar las condiciones de vida. México tiene en el campo y sus habitantes un enorme potencial para su transformación. No es limitante que en el siglo XXI seamos una sociedad predominantemente urbana. Del campo viene una cantidad significativa de materias primas para la ciudad. En el campo está la riqueza de la diversidad cultural, social y biológica que distingue al país. Queda acreditado que el sector agropecuario representa una fortaleza y como nación podemos mejorar su desempeño. Históricamente hemos sido productores de diversos productos de origen animal y vegetal, además de materias primas que exportamos al mundo. Gran parte de dicha fortaleza se encuentra en los ejidos, en las comunidades, en las colonias, en las pequeñas propiedades. Por ello propongo concebir a los núcleos agrarios como agentes de cambio y desarrollo. En este horizonte en que he venido proponiendo la necesidad de una actuación articulada de las políticas públicas con el propósito de lograr un impacto verdadero para superar la desigualdad y la generación de riqueza, que rompa el círculo intergeneracional de la pobreza con una visión y atención focalizada en los productores de pequeña escala. Los altos costos de los insumos y servicios y un deficiente proceso de comercialización están directamente asociados a la limitada capacidad financiera de los productores. Entre mayor sea su capacidad financiera, mayor su autonomía para producir y comercializar sus productos y llevarlos a los centros de distribución de consumo. Lo anterior señala la limitación que tienen los productores para acceder a capital líquido, ya sea por falta de facilidades o de garantías que acepten las instituciones de crédito, o por la reserva que muchos productores tienen respecto al alto cobro de intereses. Por un lado, obtienen mayor crédito de las personas que compran la producción y de las que proveen insumos, que es paradójico que obtengan mayor crédito de ellos que de las instituciones financieras, que de los bancos. Por el otro, la Financiera Nacional de Desarrollo Rural, Forestal y Pesquero solo apoya, escúchese bien, al 16.9% de los productores agropecuarios, mucho menos de lo que representa los préstamos de amigos, conocidos, familiares y otras fuentes diversas. De acuerdo con la encuesta nacional agropecuaria del INEGI, con resultados al 2019, solo el 9.4% de las unidades de producción agropecuaria solicitaron un crédito o préstamo para el desarrollo de sus actividades. Y de estas, únicamente el 8.4% logró obtenerlo. Este dato es significativo,
ni siquiera el 10% de ellas alcanzaron o tuvieron crédito para desarrollar sus actividades agropecuarias. Esta situación coincide con lo reportado por la CEPAL en el 2019, donde se menciona que el crédito agrícola en México lamentablemente es uno de los 3 más bajos de América Latina, con el 1.9 del total del financiamiento disponible en el país. Los sistemas productivos rurales gradualmente se han visto desarticulados por el creciente flujo de la población rural hacia las ciudades, resultado de procesos estructurales como la pobreza, la violencia, propiciando el abandono de personas en las 188,000 localidades que en México existen y que no tienen más allá de 2,500 habitantes en estas comunidades. Con ello, la dispersión de su población. El fraccionamiento y minifundio son algunas de las principales causas o problemas a los que se enfrenta hoy día el campo mexicano. 9 de cada 10 productores del sector agropecuario, forestal o pesquero son o pequeños o medianos. El envejecimiento de las productoras y los productores del campo es creciente. Según el INEGI, el 46% tiene 60 años o más. Pero también hay buenas noticias, porque al cierre del 2020, el sector primario representó solo el 3.5% del total del PIB nacional, con un valor de 616,500 millones de pesos, a pesar de ser el sector más pequeño, tuvo el mayor dinamismo. El Servicio de Información Agroalimentario y Pesquero, en su análisis de la balanza comercial agroalimentaria de México, a diciembre del 2020, señala que la balanza comercial agropecuaria y agroindustrial, por 6º año consecutivo, tiene un superávit. El reporte señala que en 10 meses del 2020, el valor de las exportaciones agroalimentarias de México fue el más alto desde 1993, que en mucho se explica con el Tratado Comercial TEMEC de México, Estados Unidos y Canadá. En este contexto, la CEPAL, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura coinciden en que la tenencia de la tierra es un factor determinante que permite el desarrollo socioeconómico, que aumenta los incentivos hacia la inversión productiva y social y reduce los riesgos de la degradación ecológica. Mejorar el acceso y el manejo de los recursos naturales, facilitar los procesos de recaudación de impuestos y la generación de condiciones para la protección de las comunidades vulnerables
a través de programas sociales y, en definitiva, crear las bases para alcanzar los objetivos de un desarrollo sustentable relacionado con el fin de la pobreza y el hambre que asocia a muchas localidades es lo más deseable. Por ello, se propone un enfoque intersectorial de doble vía, que en primer lugar llame al reconocimiento de que no es posible superar la pobreza ni combatir el hambre, la desnutrición, el cambio climático, si las sociedades y los actores políticos no plantean lo rural como motor de cambio, como motor de desarrollo económico, social y ambiental. Y en segundo lugar, invite a considerar la agricultura y sus actividades relacionadas como indispensables para desarrollar otras actividades económicas complementarias que promuevan el desarrollo sostenible en los territorios rurales. Estimo que la apuesta del país debería dirigirse a fortalecer al sector rural, a situarlo en el lugar que le corresponde en la agenda del desarrollo nacional. La ecuación es simple. Por un lado, el PIB y las balanzas agropecuarias mantienen superávit, que indica una demanda constante de los productos agrícolas y pecuarios y refleja que el campo mexicano es rentable, con enorme potencial. Por el otro lado, el índice de marginación y pobreza es más severo en la población rural. Ingreso inferior, falta de empleo, menos disponibilidad de servicios básicos y comunicaciones. Sin embargo, en el medio rural se concentra la mayor riqueza de recursos naturales, tierra, vegetación y agua que proveen de servicios ambientales a las zonas urbanas y reúne la riqueza de la biodiversidad natural y cultural. En resumen, se tiene un campo potencialmente rico que tiene una población empobrecida, limitada para lograr mejores condiciones de vida en general. La distribución de la propiedad denominada estructura agraria que existe en el país se integra por la propiedad social, que ustedes bien saben son ejidos y comunidades y colonias agropecuarias. Un 53% de esta propiedad social en el país. La propiedad privada, un 42%. Terrenos nacionales, un 0.6%. Y otros, un 3.6%, que comprenden cuerpos de agua, zonas federales, carreteras, caminos, localidades, parques y jardines que son propiedad pública. El número de ejidos es mayor que el de las comunidades, lo cual, como se ha mencionado, obedece a la dotación masiva de tierras, principalmente después del movimiento revolucionario del siglo XX, y en el caso comunal de los procesos históricos relativos al reconocimiento y titulación de los bienes comunales. Al 31 de diciembre del 2019, hace apenas
un año 10 meses, se tenía inscritos en el Registro Agrario Nacional 32,193 núcleos agrarios. 32,000, de los cuales 29,787 son ejidos y 2,406 son comunidades. Como se advierte, la propiedad social en México representa más del 50% del territorio nacional, donde viven más de 5 millones de titulares de derechos agrarios. De ahí su importancia como factor estratégico para el desarrollo del campo y a su vez del país. Es necesario advertir los datos de los ejidos y comunidades que los sitúan como entidades estratégicas para el desarrollo. Además, 2/3 partes de los recursos hídricos de agua disponibles se localizan en ejidos y comunidades. 60% de los litorales en México están dentro del polígono de naturaleza ejidalo-comunal. 6,134 núcleos agrarios están constituidos por población indígena. De ahí su valiosa importancia en la preservación de la riqueza cultural y tradicional. Las reservas de crecimiento de los centros urbanos dependen en gran medida de la incorporación de tierra de origen ejidal o comunal. Se destaca que la explotación y la exploración de recursos no renovables, propiedad de la nación, requieren de la ocupación superficial de la propiedad ejidal y comunal en la mayoría de los casos. Las tierras al interior de los núcleos agrarios se distribuyen más o menos de la siguiente manera. Las tierras de uso común representan el 65%, las áreas parceladas el 33%. Y las áreas de asentamientos humanos el 1,3%. Es importante señalar que en la mayor parte de las tierras de uso común y algunas áreas parceladas se concentra gran parte de los recursos naturales y de la biodiversidad que tiene el país, razón por la cual los procesos que toma de decisiones importantes respecto a esta tierra o a estas tierras tienen una gran relevancia respecto de los servicios ambientales que prestan, porque se requiere asegurar su aprovechamiento sustentable. Las generaciones nuevas, incluso de niños, están insistiendo mucho en este tema. Servicios ambientales, medio ambiente, cambio climático, la tierra de uso común y su aprovechamiento juegan un papel fundamental para contrarrestar los efectos del cambio climático. Con respecto a los titulares de derechos agrarios, es importante destacar que de 5,3 millones de sujetos agrarios con derechos a la tierra, 3,4 millones son ejidatarios, 1 millón son comuneros,
683,000 posesionarios y 161,000 avecindados. Refiriéndose a los sujetos por calidad agraria y sexo, se observa que la mayor parte de los derechos agrarios se concentran en los hombres, en más del doble de cada población. Estas cifras muestran que en el campo y en los derechos de propiedad predominan los criterios de carácter patriarcal, pero también para trabajar a nivel comunitario o a nivel ejido, con el objeto de promover una mayor circulación de la tierra y de derechos en favor de las mujeres, es una tarea que ahora se está reforzando con mayor intensidad. Es decir, hay cada vez más mujeres posesionarias o usufructuarias de la tierra ejidal. La distribución de acuerdo con el porcentaje o la distribución porcentual de mujeres y hombres por calidad agraria es que más del 70% de los titulares de derechos ejidales y comunales, repito, 70% está en manos de hombres. Solo el caso de los posesionarios, titulares de derechos de propiedad de las casas y solares donde viven con sus familias, se encuentran en una proporción de 68 hombres, 32% mujeres. Con relación a los órganos de representación ejidal o comunal y de vigilancia de estos ejidos y comunidades responsables de la ejecución de los acuerdos de las asambleas y la representación ante terceros, de acuerdo con el artículo 39 de la Ley Agraria, permanecen en su encargo durante 3 años, pero es un número mucho menor, imperando también la voz patriarcal, en el sentido de que la mujer no puede ser comisaria de ejidal o consejo de vigilancia, ni encabezar estos órganos como presidentas. Por ello, la vigencia representa un valor estratégico en el medio rural, en la medida que los núcleos agrarios estén debidamente representados, puedan llevar a cabo procesos de organización para incrementar la producción agropecuaria, protejan y mejoren el uso de sus tierras y realicen gestiones ante terceros, es como puede mejorar la interlocución y representación de la mujer. De lo contrario, sus actuaciones pueden ser afectadas por su marginación y su falta de apoyo de los hombres en casos de su representación ante el Estado y en la defensa de sus derechos agrarios. La existencia de órganos de representación y vigilancia vigente es un síntoma de que está avanzando la presencia de la mujer, todavía insuficiente, pero está avanzando respecto de su organización interna y para el medio rural. De igual manera, un dato que se destaca que en la integración de los órganos de representación y vigilancia es que solo el 21% de los integrantes de los órganos de representación y vigilancia de ejidos y comunidades son mujeres. 21 contra el 79. No se debe olvidar
que en el artículo 37 de la ley agraria, que determina que las candidaturas a puestos de elección popular que constituyen el Comisario Vigilal y el Consejo de Vigilancia deberán integrarse por no más del 60% de candidatos de un mismo género, pudiendo aspirar a cualquiera de los puestos indistintamente. Respecto de quiénes son electos como presidentes de comisarios ejidales o consejos de vigilancia de ejidos o comunidades, se observa que la cifra se concentra a favor de los hombres con el 92%. Solo el 8% recae en mujeres. Lo anterior puede entenderse porque no existe de manera consolidada una política que sensibilice a los hombres a compartir equitativamente las responsabilidades del manejo de la administración del núcleo ejidal y de la toma de decisiones relevantes por parte de mujeres. En general, después de lo expuesto respecto de la situación en el campo y de los núcleos agrarios del país, propietarios de más del 50% del territorio nacional, se puede resumir que la agenda del campo está vinculada a mejorar la producción y la capacidad productiva de alimentos de origen vegetal y animal, de materias primas, tanto para el consumo interno como para contribuir a la demanda internacional. El gran reto es abatir la pobreza, particularmente la rural, creando condiciones que ayuden a fortalecer la producción y la productividad en un marco de legalidad y sustentabilidad ambiental, propiciando mejores condiciones de vida de los habitantes del sector rural. Con el interés de generar el debate sobre el desarrollo del campo, les anuncio en este Congreso Agrario uno de los más recientes libros que he escrito. Yo soy de origen campesino. Fui asesor jurídico de una delegación agraria muchos años atrás y me vinculé con la defensa del campo muchos años en una organización campesina que se denominaba Liga de Comunidades Agrarias en Zacatecas y después en la CNC en México. Siempre quise atender este rubro, pero me metí a temas distintos y hasta hace apenas unos meses creí conveniente escribir sobre una materia que me apasiona. Y Porrúa, que es mi editorial, una de las editoriales con las que trabajo, acaba de publicarme, es más, creo que apenas está a la venta, un libro que se llama, esta más reciente obra, Otro campo es posible, como una propuesta para llamar a la reflexión respecto a la cuestión agraria presente en nuestro país. Abordo en este libro los acontecimientos históricos que tuvieron como resultado la cristalización de los regímenes actuales de la propiedad de la tierra y que sirven de igual forma para contextualizar y para entender la situación, la potencialidad y la problemática de la propiedad ejidal comunal y pequeña propiedad. Y en el propio texto desarrollo un diagnóstico de la estructura, sujetos y derechos de la tierra en ejidos, colonias y comunidades y de la situación productiva en la que propongo estrategias que tienen como fin elevar
la calidad de vida de las personas que habitan en el medio rural. Para atender los grandes desafíos que enfrenta el campo mexicano, es necesario que el Estado mexicano fortalezca su presencia en el sector rural. Ahora más que nunca, y en el contexto de la pandemia por COVID-19 que afectó a todas las economías y sectores productivos a nivel global, así como el creciente problema del cambio climático, es indispensable el fortalecimiento del sector rural para que se convierta, se transforme en un factor estratégico para México. Por eso en el libro que describo de mi autoría, hago algunas propuestas para el desarrollo del campo, mismas que se ponen a consideración en el mismo y que puedo resumir solo en 5 apartados para que puedan tener interés y compren el libro, si no ya no lo van a comprar. En el marco, ¿cuáles son esos 5 apartados? Actualiza el marco jurídico agrario y ambiental, otorga seguridad plena en los derechos de propiedad de la tierra, trata el tema de mejorar las capacidades de las personas que habitan el medio rural, abarca cómo incrementar la producción y productividad de ejidos y comunidades, cómo promover el cuidado de los recursos naturales en la propiedad ejidal y comunal en el contexto del desarrollo sustantivo. Los invito a leer esta obra. Algunas propuestas y consideraciones. Primero, en esta obra propongo garantizar la seguridad jurídica en todos los regímenes de propiedad de la tierra. Solo habrá inversión en entornos de certeza jurídica para todos. Por eso en el libro propongo simplificar los trámites administrativos ante las instancias federales, su realización como opción vía electrónica y promover la justicia, una justicia ágil. La inversión solo crece en entornos de certeza y confianza. 2. Introducir en el campo un sistema obligatorio de seguridad social para garantizar salud y retiro digno a los productores rurales. No es posible que trabajen la tierra toda una vida, generen alimentos para el país y para el mundo y carezcan de la elemental salud y pensión. 3. Transitar a una agricultura digital que utilice la inteligencia artificial para la toma de decisiones. Estamos en un mundo digital y las tecnologías de la información y comunicación deben llegar y utilizarse en todos los sectores económicos. 4, promover mayor acceso a crédito para el campo, priorizando pequeños y medianos productores a quienes se les facilite capital líquido para semillas, para fertilizantes, para copiar la producción y esperar el mejor momento para su venta. 5, se deben cuidar los recursos naturales, precisando las áreas para la conservación y los aprovechamientos sustentables. Es necesario detener todos los efectos del cambio climático antes de que el destino nos alcance. Estimo se debe asegurar de manera gradual y sostenida que la producción de alimentos agropecuarios destinados para la alimentación, así como de materias primas para cadenas productivas o de transformación, se realicen incorporando buenas prácticas
con el fin de asegurar cuidado y preservación de los servicios ambientales, de los que tanto depende la sociedad actual. Estoy convencido que la producción de alimentos es el área más competitiva para México y que posee un frente extraordinario, frente indispensable en el mundo. Es importante tecnificar el campo para tener acceso al agua y elevar tanto la producción como los rendimientos, fortalecer las capacidades de quienes habitan en el medio rural, promover la diversificación de la economía rural, utilizar la inteligencia artificial y trazar la ruta para combatir pobreza y desigualdad. Desde mi punto de vista, el derecho agrario del presente y del futuro debe visualizarse con una óptica integral. Derechos de propiedad de la tierra, su productividad y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que en este se encuentran. Este proceso que estamos viviendo debe de reforzarse. El Estado debe orientar más su atención al campo mexicano. Estoy convencido que el derecho agrario es una disciplina jurídica determinante para el crecimiento económico del país y para el bienestar de quienes vivimos ahí o de quienes viven ahí, porque nosotros ya no podemos presumir que estemos ahí, dado que el mayor tiempo no la pasamos en la ciudad. Es mucho lo que el sector rural aporta al crecimiento y al desarrollo nacional, por lo que debería existir una especie de compensación a su favor, que se traduzca por lo menos en el incremento sustancial de la inversión pública en el campo, acompañamiento técnico, innovación tecnológica, incremento de empleo mejor remunerado, acceso al crédito y a los mercados locales, nacionales y globales, y que ayuden a propiciar mejores condiciones de vida de sus habitantes. En síntesis, se requiere realizar una acción transformadora en el campo, promoviendo oportunidades para todas las personas que habitan en el medio rural. La pandemia por COVID-19 ha originado una nueva mirada al campo, como un espacio para vivir, como un espacio para el desarrollo y el crecimiento económico. Invito a todas las personas que hoy participan en este Congreso Nacional de Derecho Agrario a profundizar en el debate y aplicación del derecho agrario y sus vínculos con otras disciplinas para lograr una gobernanza rural efectiva con paz social y desarrollo, que se traduzca en oportunidades para los habitantes del campo y una mejor calidad de vida. Este es el libro. Otro campo es posible. Es muy fácil de leer porque apenas tiene 160 páginas en total y es muy rico en estadísticas y en planteamientos concretos. Este libro lo editó Porrúa, incluso aún no lo presento formalmente, pero ya está a la venta. Lo voy a presentar en la FIL en Guadalajara, creo que el día 3, si mal no recuerdo, de diciembre, o uno de estos días. Pero este es el libro que ya lo pueden adquirir. Se los recomiendo. Halago en boca propia es vituperio, pero se los recomiendo. A los organizadores, muchas gracias. Quizá fui un poco extenso, pero era importante hablar con ustedes sobre este tema tan importante. Gracias, presidente Rubén Gallardo, y gracias a la magistrada. Gracias a todos los asistentes, participantes en este Congreso Nacional Agrario. Muchas gracias. Muchas
Universidad Nacional Autónoma de México, porque usted se desempeña desde hace muchos años como maestro en posgrado allá en Ciudad Universitaria. Nos ha dejado constancia de la importancia que tiene el sector agrario y el derecho agrario, lo que tenemos que ir abriendo espacios precisamente, como usted bien lo dice, para el debate, para el análisis, para la propuesta. Desde luego, usted es una voz autorizada para ello, porque nos ha dejado constancia desde su paso por el Poder Legislativo y particularmente en los últimos meses de esas iniciativas de reforma, tanto a la ley agraria como al artículo 17 constitucional, donde con meridiana claridad nos ha dejado ver precisamente la necesidad de este paso, ahora que estamos en el problema de pandemia aún, ¿verdad? De cómo es que debe aplicarse la justicia y al lado de ello rescato algunas situaciones que los núcleos agrarios deben verse como espacios de cambio y desarrollo. Si bien nosotros tenemos una geografía agrícola bastante amplia, que pudiéramos identificar en tres grandes regiones del país, la parte norte con una influencia americanizada, la parte centro donde nuestros hombres del campo tienen que trabajar muy fuerte para poder vivir y en ocasiones sobrevivir, y la parte sur con condiciones naturales pues muy privilegiadas, dirían algunos, es donde se va toda la parte del petróleo y alguna otra serie de recursos naturales. El fraccionamiento y minifundio evidentemente que ha impactado en los últimos años al sector rural. No obstante, el ejido y la comunidad pues han estado siempre presentes para proveer de bienes o de servicios a quienes tenemos la oportunidad de vivir en la ciudad. Sin embargo, no podemos olvidar nosotros que el campo y la justicia social, señor senador, no me dejará usted mentir, han sido historia y razón de ser del pueblo mexicano. Señor, antes de pedirle a nuestros amigos de la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán nos hagan favor de entregar a usted en esta ocasión de manera virtual un reconocimiento que tenemos preparado para usted. Antes quisiera yo pedirle a la magistrada Maribel Concepción Méndez Lara nos haga favor de hacer uso de la palabra, por favor. Muchas gracias, senador. Muchas gracias. Pues solo para sumarme a la felicitación y al reconocimiento al senador Ricardo Monreal Ávila por esta exposición tan completa que nos ha hecho sobre el diagnóstico del campo, pero rescatando sobre todo las propuestas. México es un país que requiere pasar de la propuesta a la acción y destaco principalmente de lo que me ha llamado la atención de esta exposición tan valiosa y completa, la propuesta que nos hace esta tarde el senador Monreal de promover el derecho humano a la seguridad social de las personas que laboran en el campo, los ejidatarios, los comuneros y los pequeños propietarios. Lo acaba de mencionar. No es posible que dediquen toda una vida a producir alimentos para todos y que al final de la etapa de vida pues no cuenten con una pensión y un retiro digno y sobre todo los servicios a la salud. Doctor Monreal, solo una persona con el arraigo en el campo, que ha vivido en el campo, puede compartirnos esta tarde este diagnóstico y estas propuestas tan sensibles y que esperamos sean construidas y en su momento aplicadas en el campo. Muchas gracias, solo para sumarme a ello. Y bueno, pues pasaríamos sin más, entiendo ya, a la entrega del reconocimiento por la participación en esta conferencia magistral. Si me permite antes, magistrada presidenta, señor senador, compartir con usted, doctor Monreal, que se encuentra con nosotros en esta sesión de manera virtual, el senador Ángel García Yáñez, presidente de la Comisión de Reforma Agraria del Senado de la República,
Pero algo que para nosotros es muy significativo poder comentar a usted es que en esta ocasión este evento académico realmente ha trascendido fronteras, porque hemos contado con la asistencia de estudiantes de Brasil, de Perú, de Bolivia, de la Unión Americana, algunos paisanos nuestros y también de Guatemala. Bien, como bien lo decía la magistrada presidenta, maestra Maribel Concepción Méndez de Lara, solicitaríamos a Stephanie, la maestra Stephanie de la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán, sea tan amable en hacer entrega de manera virtual de este reconocimiento para el doctor Ricardo Monreal Ávila por su valiosa participación en el dictado de la conferencia magistral con el tema Derecho Agrario y Desarrollo en el marco del 23º Congreso Nacional de Derecho Agrario en México y Sexto Internacional del 22 al 24 de noviembre de 2021, de manera virtual, por mi raza hablará el espíritu, Ciudad de México, 24 de noviembre de 2021. Lo firman el doctor Manuel Martínez Justo, director de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, la maestra Maribel Concepción Méndez de Lara, magistrada presidenta del Tribunal Superior Agrario, y el doctor Rubén Gallardo Zúñiga, presidente del comité organizador. Expresamos, doctor, nuestra mayor gratitud y respeto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. Y a todos un abrazo. Buenas tardes. Buenas Muchas tardes, gracias. doctor.